Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. En esta ocasión vamos a estar hablando un poco acerca de química farmacéutica. También está relacionado con la farmacología. Y como ven aquí en el título, pues vamos a hablar sobre los fármacos quirales. Que estos van a ser iguales pero diferentes. Vamos a ver por qué decimos esto. Porque pues van a compartir una estructura química similar, pero van a tener sus efectos farmacológicos muy diferentes. Bueno, sin más, iniciemos con el video. Muy bien, y pues para entender este concepto de la quiralidad en los fármacos, pues debemos de entender qué es la quiralidad y por qué es tan importante en ellos. Bueno, pues tenemos que la quiralidad es la propiedad de una molécula que no es superponible con su imagen especular. Y el caso clásico que nos dan en nuestras clases de química orgánica, pues son nuestras manos. Nuestras manos son estas imágenes especulares que no son superponibles entre sí. Como pueden ver aquí, no puedo superponer una mano sobre la otra. Entonces, eso pues es la propiedad de quiralidad. También en algunas moléculas orgánicas, como son los aminoácidos, ahí podemos encontrar esta propiedad de la quiralidad. Pero, ¿qué es lo que les da esta propiedad de la quiralidad? Pues lo que les otorga esta propiedad es un carbono, el denominado carbono asimétrico o carbono quiral. Que este carbono pues va a tener lo que es unido a él 4 grupos diferentes. Y estos 4 grupos unidos a él diferentes pues le van a dar la propiedad de la quiralidad, como podemos observar aquí. Y pues en estas moléculas de los aminoácidos pues podemos encontrar a estos carbonos quirales. Y tenemos que la mayoría de los fármacos activos son quirales. Esto quiere decir que estos fármacos van a contener estos átomos de carbonos asimétricos. Y aquí ya tenemos un concepto nuevo, lo que es el enantiómero. Nos menciona aquí que un enantiómero puede tener efectos muy diferentes al otro. ¿Pero qué es un enantiómero? Bueno, como podemos observar aquí, tenemos estas dos estructuras químicas, que aquí estas pertenecen a lo que es el oxazepam. Y como podemos observar en esta estructura, vemos que este carbono tiene hacia atrás este grupo alcohol y esta molécula tiene hacia adelante este grupo alcohol. Entonces esta diferencia, ¿sí? Pues decimos que esta molécula tiene a su imagen especular no superponible. Entonces estos dos compuestos pues van a ser enantiómeros. Entonces a esas estructuras que es su imagen especular no superponible es lo que vamos a determinar como un enantiómero. Y en este ejemplo pues tenemos que el enantiómero S, porque a estos enantiómeros se les va a asignar una configuración, ya sea R o S, que eso vamos a hablar en otro video ya en el canal. Pues a este va a ser el enantiómero S y este es el enantiómero R. Entonces en el oxazepam el enantiómero S es de 100 a 200 veces más potente como tranquilizante y sedante que su enantiómero R. Entonces aquí ya podemos ver, pues a pesar de que tengan una estructura química similar, pues van a poseer diferentes efectos terapéuticos, como podemos observar en estas estructuras del oxazepam, que vemos que a pesar de que son casi iguales, solo difieren en cómo se posiciona ese grupo alcohol, pues eso es lo que les va a dar distintos efectos. Y bueno, pues ya hablando de lo que son los enantiómeros, pues aquí ya entramos a los tipos de isomería quiral, que esto ya se los mencioné en un momento. Los enantiómeros van a ser las imágenes especulares no superponibles, como en el caso de los aminoácidos o como el caso de nuestras manos, que esos van a ser enantiómeros. Y aquí tenemos pues otra molécula orgánica, que aquí podemos observar lo que es el carbono asimétrico o el carbono quiral. Entonces si yo le coloco un espejo a esta molécula, pues vamos a ver su reflejo. Y entonces al observar su reflejo, pues esta va a ser su imagen especular no superponible, por lo que vamos a decir que este va a ser su enantiómero de esta molécula. Entonces vemos que este carbono pues es el mismo, que tiene los 4 grupos diferentes unidos a él. Entonces vamos a tener que decir que esta sea la molécula de su enantiómero R y esta sea la molécula del enantiómero S. Entonces si nosotros ponemos a lo que son a estas moléculas que tengan un carbono quiral en un espejo, pues vamos a observar su reflejo y el reflejo va a ser su enantiómero. Y por otro lado pues tenemos a los diasterómeros, o también denominados como diasteroisómeros.
estos compuestos pues no son imágenes especulares, pero tienen diferencias estructurales. Como podemos observar aquí, tenemos 4 moléculas y estos diasterómeros o diastereoisómeros ya son más para moléculas que contengan más de un centro quiral. Podemos observar aquí la estructura 1 y la estructura 2. Si yo coloco un espejo de este lado, aquí en medio de ellas, pues sería su imagen especular, sería su reflejo. Pero ahora, ¿qué pasa con la imagen 3, con la estructura 3 y la 1? Pues podemos observar que son iguales hasta este carbono 2, pero en el carbono 3 ya difieren. Tenemos el cloro pues en lados diferentes en cada molécula. Entonces, los diastereoisómeros o los diasterómeros pues van a diferir normalmente en uno de sus centros quirales, como podemos observar aquí. Entonces, la 1 y 2 van a ser enantiómeros, pero la 1 y la 3 van a ser diastereoisómeros. Y cabe recalcar que esto va a ser para moléculas con más de un centro quiral. Entonces, pues estos diastereoisómeros son estereoisómeros que no son idénticos y que no son imágenes especulares entre sí. Y pues bueno, ahora pasando a hablar un poco más acerca de la historia de esto de la quiralidad en los fármacos, pues tenemos el caso clásico, el que siempre nos hablan en nuestras clases de química farmacéutica, que es el caso de la talidomida. Bueno, pues ¿qué fue o qué es, mejor dicho, la talidomida? Pues en este caso la talidomida pues fue un fármaco, ¿sí?, que se comercializó mucho tiempo atrás como sedante y calmante de las náuseas durante los primeros meses de embarazo. Entonces, ¿quiénes consumían principalmente este fármaco? Pues mujeres embarazadas. Entonces, en ese entonces no se sabía que la talidomida se comercializaba en lo que es una forma racémica o mezcla racémica. ¿Qué quiere decir esto? Que el fármaco contenía el enantiómero R, que es el que posee el efecto sedante, y también contenía el enantiómero S, que era el que provocaba las malformaciones congénitas, como podemos observar en este dibujo. Entonces, al comercializarse esta mezcla racémica del enantiómero R y el enantiómero S, pues claramente sí se tenía un efecto sedante, pero en consecuencia también tenía estas malformaciones congénitas. ¿Por qué? Porque se administraban estos dos compuestos. Como podemos observar, son casi la misma estructura, solamente difieren cómo se arreglan aquí en el espacio. Y de aquí pues también salen estos conceptos, que es el eutómero y el distómero. Por su parte, el eutómero, que este proviene del griego eus, que significa bueno. Entonces, por ejemplo, aquí el enantiómero R sería el eutómero, porque es el que tiene el efecto sedante. Y el enantiómero S, que será el que provoca las malformaciones congénitas, pues lo vamos a definir como el distómero, que significa malo. Entonces, ¿qué se aprendió de este caso? Pues la importancia de formular fármacos enantioméricamente puros. ¿Esto qué quiere decir? Que en la actualidad se busca comercializar solamente el eutómero, fármacos que contengan solamente el enantiómero con efecto terapéutico. En este caso del ejemplo de la talidomida, en la actualidad se buscaría comercializar solamente el enantiómero R, que es el que posee el efecto sedante. En otras palabras, se busca comercializar el eutómero. Entonces, pues ya en la actualidad pues tiene más relevancia esto de formular fármacos enantioméricamente puros. Pero bueno, ¿por qué un enantiómero puede tener un efecto diferente? ¿Sí? Como vimos ahorita en el de la talidomida, porque en este caso el R tenía el efecto sedante y el S tenía o causaba las malformaciones. Pues esto se da más por lo que son las interacciones con receptores biológicos. Y esto hacemos alusión a que en el caso de los enantiómeros pues van a diferir en cómo se acomodan en el espacio los átomos o los grupos sustituyentes que se unen al carbono quiral. Entonces pues esto en la estructura tridimensional pues va a afectar a la unión a las enzimas y proteínas. Por ello es que un enantiómero puede ser terapéutico y el otro tóxico o inactivo. En otras palabras, uno es el eutómero y en el otro es el distómero. Y aquí tenemos un ejemplo para poder entender cómo es que tienen efectos diferentes. Tenemos aquí a la R-epinefrina, que es la epinefrina natural. Vemos aquí su disposición en el espacio, su estructura tridimensional, y vemos aquí el sitio activo de la enzima a la que se une para que pueda actuar. Entonces ya tiene aquí sus tres sitios, tiene 1, 2 y 3,
que es de cómo se va a acomodar esta molécula. Por ejemplo, tenemos aquí el anillo aromático, tenemos el alcohol y tenemos el grupo amino, y al interactuar con el sitio activo de la enzima, pues se va a formar lo que es el complejo enzima-sustrato. Cada sustituyente pues entra al lugar que debe de ocupar. Y aquí todo bien, la epinefrina se une a la enzima y pues hay un efecto. Ahora, si tenemos a la S-epinefrina o epinefrina no natural, pues podemos observar aquí en su estructura que difiere en el espacio, o sea, es diferente a la R-epinefrina. Entonces, pues viene la enzima y en este caso, pues como ya tiene sus lugares dados, pues el grupo, o mejor dicho, el anillo aromático ocupa el lugar que tiene, pero aquí el grupo amonio ya no ocupa su lugar, ni este grupo alcohol ocupa su lugar. Entonces están en lugares diferentes, por lo que no se puede dar el complejo enzima-sustrato. Entonces no entra en el sitio activo de la enzima. Entonces la enzima pues ya está de una manera pues dicha de que reconoce el lugar que debe de ocupar la molécula para que se pueda dar el efecto. Entonces, pues esta disposición espacial es la que va a causar que una estructura tenga un efecto diferente que a la otra. Esto lo podemos ver también en lo que son los carbohidratos. Nosotros los carbohidratos, los que consumimos son los D-carbohidratos. Nuestras enzimas pueden reconocer a los D-carbohidratos y los metabolizan. Mismo caso que los aminoácidos. En los aminoácidos, nuestras enzimas pueden reconocer a los L-aminoácidos, pero no a los D-aminoácidos. Entonces, de esa manera, pues una enzima es de este caso, por así decirlo, pues específica para cada molécula. Entonces de aquí es donde viene la importancia de tener el conocimiento de los enantiómeros, de cómo se ordenan estos grupos, ¿sí?, en el espacio de la molécula. Y tenemos ahora el ibuprofeno, que es un caso de quiralidad en la vida diaria. Bueno, pues en la actualidad, en esos tiempos, pues el ibuprofeno se comercializa en una forma racémica. ¿Qué quiere decir esto? Que el ibuprofeno contiene al enantiómero S, el S-ibuprofeno, y también contiene a lo que es el R-ibuprofeno. Pero tranquilos, no va a pasar como la talidomida. ¿Por qué? Porque el S-ibuprofeno es el que pues tiene la forma activa con efecto analgésico y antiinflamatorio, y el R-ibuprofeno pues es inactivo. Pero este se convierte en S-ibuprofeno en el cuerpo una vez que se metaboliza. Entonces podemos decir que el S-ibuprofeno va a ser nuestro eutómero y el R-ibuprofeno va a ser nuestro distómero. Y pues como podemos observar también aquí en las estructuras químicas, son similares, solamente van a diferir en ese carbono asimétrico, en el carbono quiral. Vemos que en el S el grupo metilo está hacia atrás y en el R el grupo metilo está hacia adelante. Entonces esa disposición espacial pues va a hacer que uno tenga el efecto analgésico y el otro sea inactivo. Por eso es que no se corre el riesgo de presentar pues esos efectos adversos como en la talidomida. Pero mucho ojo, si consumes mucho ibuprofeno sí puedes tener consecuencias, así que no se automediquen, ¿sí? A pesar de que tenemos aquí lo que es la forma activa, que pues si llegas a consumir mucho ibuprofeno, pues ya, muy mal ahí. Entonces no se automediquen. Pues bueno, pues este es un ejemplo que tenemos en la vida diaria de que hay fármacos que se comercializan en estas formas racémicas. ¿Y por qué se prefieren los fármacos enantioméricamente puros? Bueno, pues como ya habíamos hecho mención, ¿sí?, en el caso de la talidomida, pues esto se prefiere de tener el eutómero porque vamos a tener una mayor seguridad y eficacia. También pues vamos a tener menos efectos adversos y pues ya las regulaciones exigen estudios de enantiómeros antes de aprobar un fármaco. Entonces pues ya se hacen estudios para ver cuál enantiómero va a ser el eutómero, cuál es el distómero, y de esta manera pues ya solamente comercializar pues el eutómero, el enantiómero puro, ya sea el R o sea el S, el que tenga pues en este caso la actividad terapéutica. Entonces por eso es que se prefieren en la actualidad ya comercializar fármacos enantioméricamente puros, principalmente por lo que sería la seguridad y la eficacia, y pues ya no se vuelva a ocurrir el caso tipo talidomida. ¿Y cómo se puede llegar a dar pues ese tipo
¿sí?, de fármacos enantioméricamente puros. Bueno, pues esto se da gracias a los métodos de separación de enantiómeros. Esto pues ha sido todo un reto porque estos métodos, ¿sí?, separar enantiómeros pues sí resulta muy difícil, y aquí presentamos tres métodos, que es la síntesis asimétrica, la resolución química y la cromatografía quiral. Por parte de la síntesis asimétrica, pues tenemos aquí el ejemplo de lo que es la epoxidación asimétrica. Esto pues es usando el sistema de Sharpless, en donde se utiliza el dietiltartrato y un alcohol adyacente a un doble enlace. Entonces aquí esto nos va a producir a un epóxido, como observamos acá, enantioméricamente enriquecido, que este epóxido luego se abre al añadir agua o un alcohol para dar un alcohol con configuración definida, ya sea que los dos carbonos que tenemos aquí sean RR o SS. Y la importancia pues de este proceso permite generar centros quirales de forma selectiva, que es el objetivo de la síntesis asimétrica, poder sintetizar el enantiómero que se requiera. Y esto pues se usa ampliamente en la síntesis de productos naturales, fármacos y moléculas bioactivas. Y esto fue tan revolucionario que Sharpless recibió el Premio Nobel de Química en el año 2001. Y por otro lado pues tenemos a la resolución química, que en este caso pues es el proceso de separar los enantiómeros de una mezcla racémica. Y recordemos que los enantiómeros pues tienen propiedades físicas y químicas similares, como puntos de fusión, puntos de ebullición y solubilidad. Y un ejemplo que podemos utilizar aquí de la resolución química es que podemos utilizar las enzimas, que estas pues van a reconocer a una molécula en específico, como el caso que ya vimos de la epinefrina, que la molécula pues reconoce a la R-epinefrina y no a la S-epinefrina. Entonces de esta manera es que se pueden llegar a separar estos enantiómeros de estas mezclas racémicas. Y por otro lado tenemos a la cromatografía quiral, pues que también es de mucha ayuda para llegar a separar a estos enantiómeros de las mezclas racémicas, y de esta manera pues poder obtener fármacos enantioméricamente puros. Y pues bueno, la importancia de la quiralidad en los fármacos, ya para ir terminando, pues tenemos que la quiralidad va a influir en la eficacia y la seguridad de los fármacos, y tenemos que los enantiómeros pueden tener efectos opuestos, que ya sea en este caso pues los eutómeros con los distómeros. Y aquí solamente mencionamos algunos ejemplos, como el ibuprofeno, el octazepam, la talidomida, pero ya si quieren algunos otros ejemplos de fármacos, pues dejarlo en los comentarios y hacemos un video hablando igual acerca de ellos. Y también pues las regulaciones han reducido riesgos asociados a mezclas racémicas, ya que en la actualidad pues, otra vez comentando, pues llega a preferir lo que es la comercialización de fármacos enantioméricamente puros, que solamente se llegue a comercializar el eutómero para poder en este caso reducir los efectos adversos que puede tener el distómero. Entonces, ¿cuál es el objetivo de conocer esta importancia de la quiralidad en los fármacos? Pues que esto puede influir en la eficacia y la seguridad. Y pues todo esto nos ha llevado a partir de lo que fue el caso de la talidomida. Esto pues nos ha ayudado de una u otra manera a que los fármacos pues ya tengan más regulaciones a la hora de comercializarlos. Y pues bueno, pues hemos llegado al final del video. Espero que les haya sido interesante, que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy, y pues ya conocen esta importancia de la quiralidad de los fármacos en la actualidad. Pues muchísimas gracias por ver el video, por llegar hasta el final. Recuerden darle like al video, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos para que esta información pueda llegar a muchísimas más personas. Estén atentos al canal porque ya somos 1000 suscriptores en el canal, y pues se vienen muchas cosas nuevas aquí en el canal, más videos y más dinámicas. Pues nada, muchísimas gracias por el video, nos vemos la próxima.